y empezamos la sesión de hoy. A ver, vamos a ver, tenemos todo esto. Ya, ok. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces, voy a poner esto por acá. Listo. Bien, vamos a entrar entonces a nuestra sesión de clase. A ver, ¿dónde está? Información general. El sílabo. Ah, pero acá todavía ustedes no pueden ver la bibliografía, ¿no? A ver, déjenme un segundo, mientras van terminando de incorporarse. No sé por qué razón no sale. Ya voy a copiar acá. Copio. Y por aquí le voy a poner un vínculo. Crear. A ver. Ya vamos a poner acá y bibliografía. Ya está, listo. Yo creo que ahora sí lo van a poder ver. Ya, a ver, intenten ingresar acá a la bibliografía. Si entran aquí, como es el mismo enlace, tienen claro que loguearse, ¿no? Porque si no, no. Ya, entran acá. Y ya les lleva, ¿ves? A los libros. Acá en la bibliografía básica, el libro que les recomiendo para los que están viendo diseños experimentales y que ahora vamos a empezar a darle una revisada ya, es acá. Análisis y diseño de experimentos, ¿no? Gutiérrez Pulido. Esta es la bibliografía básica, ya que está en formato digital, pero también pueden revisar el libro de Montgomery. ¿Eh? A ver, aquí se los... A ver, ¿dónde está? Déjenme para que lo tengan ahí, porque me han estado preguntando, ¿no? Entonces, a ver, déjenme por acá un segundo. Esto es... Creo que esta es la biblioteca. ¿Ya? Entonces, entran al centro de información y aquí... Ah, pero ¿saben qué? Ahí sí van a tener que ir Pero ustedes están yendo a sus clases presenciales, entonces creo que no hay mayor problema, ¿no? Entonces, catálogo en línea. Y el libro es de Montgomery, el autor, ¿ya? Vamos acá, búsqueda avanzada. El autor es, ya lo tengo, es un libro verdecito. Diseño y análisis de experimentos, Montgomery. Este es un clásico de los diseños de experimentos, ¿ya? Diseño y análisis de experimentos. A ver, creo que ya como se lo sacamos. Montgomery, pues el autor, no importa. Acá está, el primerito, miren, ¿ah? El punto es que es en físico, ¿no? ¿Ya? Es en físico, no hay no hay versión digital. No hay versión digital. Pero es un buen libro. Pero acá también tienen otro, diseño y análisis de experimentos para experimentos agrícolas. Y esto, no, también es texto, aunque dice que es texto completo, ¿no? Esto también puede ser. Lo voy a revisar y si nos resulta de utilidad para nosotros, lo copio la bibliografía mejor, ¿ya? Pero este libro de acá, el de Montgomery, sí se los recomiendo. Pulido es el que ya lo tenemos en la bibliografía. Es bueno, ¿para qué? Aunque claro que Montgomery tiene un poco más de información en algunos aspectos que, por ejemplo, el tamaño de muestra. Entonces ahí hay otras opciones que podrían ustedes considerar para su documento oficial, ¿ya? Ahí está el libro, es ese. ¿Ya? Análisis Montgomery, por si acaso. ¿Ya? Es Montgomery. Ya, ok, ahora sí. Bueno, estoy grabando. Así me olvido, ¿no? Sí, ahí está, estoy grabando. Ya, ok, chicos, entonces empezamos, ¿sí? Empezamos muy rápido porque esta sesión de ahora, eso ya lo hemos hecho el ciclo anterior, entonces la idea es un poquito refrescar, he puesto un poquito más de información que creo les va a ser de utilidad. Por si acaso acá en la sesión de autoaprendizaje he colocado un artículo que les puede ser de utilidad un poco para que ustedes
redacten, ¿no?, la parte de metodología. Y aquí también hay un documento sobre diseño, sobre el ejemplo que les mostré la anterior oportunidad, ¿no? Creo que por ahí también me han estado preguntando sobre diseño a 2 vías, que a lo mejor lo puedo colocar aquí también, porque eso todavía lo vamos a ver en la semana 9, ¿no?, según lo programado. Tal vez antes, ¿no?, para que puedan por ahí avanzar. Ya, entonces estamos aquí, en la semana de aquí. Ya está. Y abrimos los recursos. ¿Okay? Descargan estos recursos, también descarguen los datos porque no nos va a servir. Y en principio ya ustedes todos deberían de poder trabajar sin mayor problema en Minitab, porque ya envié la lista y he vuelto a corroborar. Pero en todo caso, si alguien no puede ingresar, me avisa para presionar, ¿no? Últimamente hay un poquito de demora en las respuestas, ¿no? Entonces hay que estar apurando. Ya, este es. ¿Listo? Y por ahí tal vez lo voy a poner por aquí. Ya está. Bien. Bien. Entonces, si tienen alguna... ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Hola. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Sí? Ya. Ya. Muy bien, gracias, Steffi. A3. Ya está. Tenemos 15 personas. Ya, ok. Bueno, entonces acá vamos a revisar muy rápido, ¿no?, lo relacionado al análisis de varianza, ¿no?, los diseños experimentales, ¿no? Como nosotros hemos visto que en las investigaciones comúnmente cuantitativas podemos establecer como mejor estrategia para recopilar datos, ¿no?, y responder a nuestras hipótesis o alcanzar nuestros objetivos mediante estudios transversales, ¿no?, estudios que son no experimentales, ¿no?, se hace un corte en el momento y se analizan los datos, ¿no?, en la relación que existe entre las variables. Lo otro es diseñar un experimento, ¿no?, de tal manera que controlo ciertas variables, ¿no?, y fijo niveles de otra variable para ver cómo impactan en la respuesta. Entonces, acá hay algunos conceptos básicos que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a poner en modo presentación, muy rápido, ¿no? Son algunos términos que es importante manejarlos, ¿no?, dentro de nuestro vocabulario estadístico en esta parte, ¿no? Primero hay que entender que un experimento puede definirse como una prueba o una serie de pruebas en las que se hacen cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso o sistema para observar, ¿no?, e identificar las razones de los cambios, ¿no? O sea, obviamente manipulo cierta variable o variables para ver cómo impacta en una variable respuesta, ¿no? Esta variable respuesta es la variable de interés, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, pongamos, queremos ver el porcentaje de artículos defectuosos, ¿no?, que puede ser una variable de interés en un proceso. Otra definición que tiene que estar bien claro para nosotros es la unidad experimental, ¿no?, que a veces es complejo poder establecerla con claridad. Hay que entender que la unidad experimental puede ser una pieza, un objeto, un elemento, o puede ser un conjunto de piezas o elementos. Y básicamente el objetivo de definir esta unidad experimental es poder medir sobre ella, ¿no?, la variable de respuesta. Entonces, por eso tiene que estar bien clara esta unidad experimental, bien definida, ¿no? Por eso ahí dicen, es definida cuidadosamente, ¿no?, porque es una característica crucial. Bien, entonces, dependiendo qué es lo que yo quiero medir en Y, la unidad puede ser un elemento o puede ser un conjunto de elementos, o puede ser una masa o un kilo de tierra o un litro de agua, ¿no? Eso ya depende. El uso de los diseños de experimentos ustedes ya lo están poniendo en práctica, ¿no? Pero realmente el campo de aplicación de los diseños experimentales es en cualquier campo del conocimiento, ¿no? En la industria usualmente, porque sus orígenes de los diseños experimentales empezó en la agricultura, en la industria,
pero ahora se ha extendido a diferentes, ¿no?, campos del conocimiento, como por ejemplo la psicología, ¿no? Entonces, si quisiéramos evaluar, por ejemplo, cuál es el efecto de la música en el estado de ánimo, una unidad experimental va a ser la persona. En el caso de ustedes creo que no tienen un estudio del ruido, no me acuerdo si han presentado, pero en el periodo anterior o en periodos anteriores ha habido investigaciones donde han analizado, ¿no?, el impacto del ruido, ¿no?, o del, sí, pues, ¿no?, del ruido en la tranquilidad, en la percepción, ¿no?, de las personas, ¿no? Entonces, eh, tranquilamente se puede hacer un diseño experimental. En la medicina y salud también sus aplicaciones son vastas, ¿no? Todos los medicamentos que nosotros consumimos tienen que pasar, lógicamente, por una serie de diseños experimentales debidamente controlados, ¿no? Bien, ok. Entonces, esta lámina es vital. Todos los que van a hacer sus diseños experimentales, como parte de, van a hacer experimentación como parte de su investigación, tienen que tenerlo bien clarito, ¿ya? Y el día que van a sustentar en la clase, mi clase, o en las clases de los, ya en donde muestran sus trabajos, tal vez puede ser de utilidad, ¿no? Aunque a veces, como tienen tan poco tiempo, usualmente sus presentaciones, se tiene que, ¿no?, sacar la información relevante. Pero para la sustentación conmigo, sí tienen que tener esto bien clarito, ¿ya? Primero, el proceso es este, ¿no? Entonces, se quiere evaluar, ¿no?, una característica de calidad, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de defectuosos, por ejemplo, el tamaño de la planta, por ejemplo, la cantidad de un metal pesado en la planta, ¿no? Entonces, esas son variables sensibles, las variables de salida. Se conocen como características de calidad, son los efectos. Nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, si cierto coagulante en base, por decir, moringa o camu camu, que está viendo uno de los grupos de otra sección, como si a diferentes dosificaciones de moringa, ¿no?, se logra reducir, ¿no?, el porcentaje de cierto metal pesado en la planta. Entonces, tendremos variables de entrada, que pueden ser catalogadas como variables controladas, variables no controladas, también se les llama las causas que provocan efectos, ¿no?, que es la variable de salida. Entonces, este es el esquema, ¿no? Este es el esquema de la experimentación. Pero cuando hablamos de factores controlados y no controlados, ¿a qué nos referimos? Decimos que los factores son controlables, que son variables por si acaso también, ¿eh? Factores o variables controlables son aquellas variables del proceso o características de los materiales experimentales que se pueden fijar. Entonces, supongamos, ¿no?, en este experimento donde queremos evaluar cómo diferentes dosificaciones de moringa tienen un impacto en la captación, la reducción de cierto metal pesado. Entonces, hay ciertas variables que van a impactar en ese proceso y debo de controlar. Por ejemplo, la cantidad de agua, ¿no? Si yo quiero evaluar la moringa, ¿no?, cuánto retiene la plantita, ¿no?, como cuánto absorbe, pero esta plantita tiene que ser regada, ¿no?, tengo que echarle agua. Entonces, una variable de control es la cantidad de agua que se le va a aplicar a cada unidad experimental, que debería ser la misma. Otra variable que también podría afectar en este proceso es que la planta esté ¿no?, expuesta al sol, y otras fuera de sol, ¿no?, o sea, dentro, en interior. No es lo mismo que una planta crezca, ¿no?, sin exposición solar que con exposición solar. Entonces, esa variable también debo controlar y debe ser las mismas condiciones para todas las unidades experimentales, ¿no? Así como esto, pueden haber muchas variables. ¿Cómo identifico estas variables? Con la teoría, ¿no? Entonces, ustedes son las personas que más saben sobre su trabajo, ¿no? Son las que están indagando, investigando, viendo cómo lo han hecho otras personas, y ahí pueden ver qué variables han considerado importantes controlar, ¿no? Obviamente la bibliografía, los libros también les va a dar ese conocimiento. Bien. Lo ideal es controlar todo lo máximo posible, pero hay cosas que no se van a poder controlar, ¿no?, porque no tenemos tal vez la tecnología para hacerlo. Entonces, si no es posible controlar, están en el otro paquete, variables no controladas, también conocidas como variables de ruido. Entonces, estas no se pueden controlar en un determinado escenario, ¿no?, dentro de un proceso. Y podría ser inclusive la luz, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si yo quiero que todas las plantas
reciban la misma cantidad de radiación solar, entonces debería tener un espacio, ¿no? De tal manera que todas reciban. Pero ¿qué tal si, si el espacio donde voy a desarrollar esta experimentación es en un invernadero, ¿no? Entonces tengo que controlar al mínimo, pero a veces hay cosas que no pueden suceder, entonces eso entra en ese paquete. A veces la humedad tampoco se puede controlar, ¿no? El medio ambiente, si esto está expuesto pues al medio ambiente, entonces tampoco el medio ambiente que digo ya, todos los días va a tener este mismo nivel de humedad o temperatura. Esas cosas son variables que ya escapan de nuestras manos, ¿no? Pero la idea es que si tenemos, por ejemplo, 100 variables, ¿no? Que son las variables de entrada, una de ellas yo manipulo, es mi variable de estudio. Y por eso acá dice, son las variables que investiga el experimentador. Es lo que yo quiero ver, cómo el factor, ¿no? Coagulante a base de camu-camu, con dosificaciones de camu-camu, tiene un impacto en la absorción de cierto metal pesado. Entonces, esa variable es la que yo quiero manipular, ¿no? El porcentaje de camu-camu que incluye en este coagulante. Pero tengo 90 variables más, probablemente que controlar, para que esta, ¿no? Esta relación que quiero encontrar de causa-efecto fluya de manera clara. Pero de esas 100 tengo una en estudio, 90 controlables y tengo 9 que no puedo hacer nada, ¿no? Por más que quisiera controlarlas, la tecnología de ese momento en el escenario en el que trabajo no me permite hacerlo, ¿ya? Entonces, el ruido debe ser lo mínimo posible, ¿no? Ahí está, ¿no? Como se dice, el meollo del asunto de nuestra investigación. Luego, los factores en estudio, como se dice, es el interés del investigador. Puede ser, está en plural porque puede ser una variable que quiera controlar, pero puede ser que quiera controlar dos variables a la vez, ¿no? Y cada variable tiene niveles. Cuando hablamos de un factor, los niveles son los tratamientos, por eso dice niveles y tratamientos. Pero cuando hablamos de dos factores, los tratamientos se hallan por combinación de los niveles de uno y otro factor. Finalmente, la variable respuesta es donde yo voy a evaluar el efecto de la manipulación del factor en estudio. ¿Bien? Entonces, este es el escenario, ¿ya? Este es el escenario que ustedes tienen que tenerlo sumamente claro antes de empezar a recopilar sus datos, ¿no? Y si no lo controlaron, ¿cuál es el problema? Que se va a cargar en el error aleatorio. Y eso podría generar que, si bien esta relación causa-efecto tiene una literatura académica profunda que tiende a ese sentido, a lo mejor nuestra investigación sale todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que ser muy cuidadosos. Bien, otro concepto que también tenemos que recordar acá es el error aleatorio versus el error experimental. El error aleatorio, como su nombre lo dice, está compuesto básicamente por todas aquellas, la variabilidad, por todas las variables que no hemos podido controlar. Entonces, a eso se le llama causas comunes o aleatorias. Pero también puede ser afectada, ¿no? Por aquellas, bueno, que también es la variabilidad en las mediciones, ¿no? La variabilidad también es un factor que podría impactar, ¿no? Pero eso está asociado básicamente a la tecnología que se trabaja, ¿ya? Bien, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando, además del error aleatorio, tengo error experimental, ¿no? Entonces, el error experimental no es aleatorio. Eso básicamente ocurre porque no hemos sido cuidadosos en la ejecución de la planificación, ¿no? Entonces, dice, son los errores que el experimentador comete, se dan cuenta, ¿no? Durante los experimentos, y si estos son graves, más que error aleatorio, ya no se habla de error aleatorio, sino de error experimental, ¿no? Por ejemplo, no tiene que echar el agua una misma cantidad todos los días, y un día me olvidé de echarle agua. Otro día le eché 2 veces el agua, ¿no? Alguien manipuló, movió, ¿no? De su lugar donde debería estar y ya no le llega la luz solar, ¿no? Entonces, esos son problemas básicamente de control durante la ejecución, ¿no? Entonces, tenemos que ser cuidadosos para que estos problemas no se den, ¿ya? Bien, entonces,
Listo. Entonces acá hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice acá, factores y variables en la fabricación de un envase plástico, ¿no? En la producción de envase hay muchas características que pueden ser de interés. Por ejemplo, el encogimiento. Por ejemplo, la dureza de este plástico. Por ejemplo, el color, el costo, la textura. Y podemos tener muchas variables, pero que están asociadas a la calidad, ¿no? Las características de calidad que un cliente puede identificar, ¿no? Esas son las Y, ¿no? Se simboliza con esa letra. Luego tenemos las variables de entrada, ¿no? Como por ejemplo la materia prima, ¿no? Entonces, y tenemos factores de diseños que son fáciles de controlar, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de ciclo, la presión del molde, la velocidad de tornillo, la temperatura, el tiempo curado, contenido. Estas son variables que tienen que ser controladas durante el proceso de fabricación. ¿De qué va a depender el control? De la tecnología que se disponga, ¿no? Y bueno, lo que quisiéramos obtener, claro está, ¿no? Pero también hay factores de ruido, ¿no? Parámetros de calidad del proveedor, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros compramos al proveedor y él nos asegura cierta calidad, ¿no? De los productos que nos vende, pero por ahí puede ser que varíe algo mínimo que sea imperceptible, ¿no? Entonces, eso se va a sumar, no se puede controlar. Lo vamos a tener que asumir. ¿Cómo podemos reducir comprando siempre un mismo proveedor y no comprando a dos, por ejemplo, ¿no? Pero si, hasta si comprásemos a uno solo, igual nada nos asegura que siempre hagan las cosas como deben ser, ¿no? Luego también la química del plástico, también podría ser que las propias condiciones ya del material, ¿no? Hace que haya ciertas variaciones, ¿no? Otras variables de proceso y variables ambientales, ¿no? A lo mejor también, ¿no? Un ciclón puede ser. Entonces, esto es un ejemplo de cómo tengo mapeado, ¿no? Ya claro cuál es mi escenario de experimentación. Ya. Ahora empiezan las etapas, ¿no? Que ya muchos de ustedes ya lo aplicaron porque están recopilando datos, ¿no? Pero es importante tenerlas claras para, sobre todo en la presentación, ¿no? Porque lógicamente podrían tener resultados completamente contrarios a lo que ustedes esperarían, ¿no? Entonces tienen que estar listos y ver en qué es lo que pasó, ¿no? Tienen que tener una explicación a lo que ocurrió. No para excusarse, no para estar a la defensiva, pero sí para ser sinceros y considerarlo como una limitación también del estudio, ¿no? Que otro investigador debería tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, en la etapa de planificación y realización, como ya saben, primero tenemos que tener claro qué cosa queremos responder, ¿no? ¿Cuál es el problema? Definir el objetivo del estudio. Entonces, como ya sabemos que tenemos que hacer una aplicación experimental, tenemos que elegir la variable de respuesta. ¿Cómo se va a medir esta variable de respuesta? Es muy importante. Los instrumentos que se van a utilizar, cómo se van a calibrar. Muchas de las experimentaciones que ustedes realizan no lo hacen ustedes, lo hace el laboratorio. Entonces, es importante que ustedes tengan presente, por ejemplo, que lo deben hacer el laboratorio, si no, probablemente no funcionaría, ¿no? Es un proceso de control de calidad de sus equipos, ¿no? Un plan de mantenimiento periódico que asegure que sus instrumentos, ¿no? O los métodos que utilizan son repetibles y reproducibles. ¿Qué cosa se dice? ¿Qué cosa es repetible? Repetible significa o repetibilidad. Repetir, como su nombre lo dice, es poder, ¿no? Generar réplicas, ¿no? Bajo las mismas condiciones y donde se esperaría, ¿no? Que sean bastante homogéneas, ¿no? En cambio, reproducibilidad está asociado a la confiabilidad del equipo, ¿no? Que las mediciones que obtengan, siguiendo cierto procedimiento, sean las mismas, ¿no? Entonces un equipo es reproducible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tengo un equipo, hoy día me da una medición de 10 y mañana me da una medición de 20. Eso no es dispersión, eso significa que ese equipo no es reproducible, algo está pasando, ¿bien? Luego determinar los factores que deben estudiarse, investigarse de acuerdo a la supuesta influencia que tienen sobre la variable respuesta. Acá también tenemos que incluir las variables que debemos de controlar, ¿no? O sea, el esquema anterior. Luego seleccionar a qué niveles voy a ejecutar el experimento. El diseño que voy a utilizar, un diseño de un factor, dos factores, un diseño de bloques, hay varias metodologías para usar.
determinar el número de réplicas es vital, ¿no? O sea, ustedes tienen que tener bien claro cómo establecer la cantidad de réplicas de su experimentación y saber sustentarla. De allí tienen que planificar el campo, ¿no? Tienen que planear y organizar el trabajo experimental, porque si esta parte no está bien clara, al momento que ejecutan el experimento podrían descuidar ciertos factores. Y eso, recuerden que se va sumando al error experimental y no al aleatorio, que es lo que solo quisiéramos tener, ¿no? Una vez que termine esta parte, vamos a tener datos. Y los datos tienen que empezar un análisis estadístico, ¿no? Entonces, analizar de manera descriptiva y luego aplicar las pruebas de hipótesis utilizando la técnica de análisis de varianza, ¿no? La ANOVA. ¿Bien? Estos datos que vamos a obtener, estas salidas, corridas, estadísticos, gráficos, todos tienen que ser interpretados, ¿no? Entonces deben analizarse con detalle lo que ha pasado en el experimento, debe contrastar las conjeturas iniciales con los resultados del experimento. Acá es donde digo que podríamos tener cosas que se contradicen, ¿no?, a la teoría. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Hay que tener una explicación. Bien, acá vamos a observar los nuevos aprendizajes, ¿no?, que vamos entendiendo en el contexto de nuestra experimentación, verificar supuestos, bueno, elegir el tratamiento ganador. Si decimos que efectivamente el coagulante a base de moringa tiene un impacto en la reducción del camu-camu, entonces mi pregunta del millón es, entonces, ¿qué dosificación o dosificaciones son las que me convienen, ¿no? Entonces, en esta parte ustedes tienen que definir eso, ¿no? Y todo siempre tiene que estar bajo de la mano de pruebas estadísticas, ¿ya? No solamente la parte descriptiva, ¿no? Porque muchas veces, y yo los he escuchado, bueno, no ustedes necesariamente, pero a veces he escuchado que llegan a conclusiones con un gráfico. No es así, pues, ¿no? El gráfico te da un punto de partida, pero no te permite dar conclusiones. Bueno, y en las conclusiones, una vez que ya hemos demostrado a pequeña escala, ahora lo que tenemos que hacer es que nuestra investigación tenga validez externa, ¿no?, que se pueda aplicar en la realidad, ¿no? Entonces, esa parte es tan importante, ¿no?, comunicar los logros, porque si no, tal vez no hubiera, no vale la pena lo que se ha hecho, ¿no? Ya, ok. También les recuerdo los principios básicos que tenemos que tener, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Primero, tenemos que asegurar que las corridas tienen que ser aleatorias, ¿no? Entonces quiere decir que el tratamiento se asigna aleatoriamente al material seleccionado. Entonces ustedes en su trabajo tienen que decir, ya, esto lo he hecho de esta manera, ¿no?, de manera aleatoria. ¿Eso qué asegura? Que se cumpla un requisito para aplicar el análisis de varianza, que es la independencia de los errores, ¿no? Además, también permite controlar pequeña dispersión que puede haber, por ejemplo, propios, ¿no?, de la manipulación en el momento de ejecución. Por ejemplo, en la máquina, que a lo mejor se desajusta un poquito. Entonces, como hacemos una asignación de los tratamientos de manera aleatoria, todo eso como que se diluye, ¿no? Se diluye y no solamente se carga un solo tratamiento. La repetición, lógicamente, tenemos que correr más de una vez. No podemos hacer un diseño experimental con una repetición. Tiene que ser con 2 o más necesariamente, ¿no? Y el bloqueo, cuando hay factores que podrían ir. Sí, escucho. Por ahí hay una pregunta, creo. Hola. Profesora, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me llega a escuchar? Hola, sí. Muy bien. Una consulta, en el tema de repetición, tiene que ser con la misma muestra, ¿no? Con la misma muestra. Claro. O sea, bueno, la repetición depende, pues, ¿no? O sea, la repetición tiene que ser sobre tus unidades experimentales. O sea, las unidades experimentales deben ser homogéneas para que puedas aplicar el tratamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, en el caso de lo que quiero evaluar, ¿no?, que quiero evaluar el efecto de la moringa en el crecimiento de la plantita. Entonces, mis unidades experimentales, ¿no?, puede ser que estén conformadas por macetas, ¿no?, con esta plantita. Entonces, tiene que ser homogéneo, ¿no? La misma tierra, probablemente tengo que comprar, ¿no?, tengo que sacar una determinada tierra, homogenizarla de tal manera que todo parezca una sola masa. Entonces, de ahí voy sacando la cantidad que debo de colocar en la maceta, ¿no? La plantita también tiene que ser la misma, en fin, ¿no? O la semilla. Entonces, eso tiene que ser homogéneo. Entonces, tiene que haber más de una unidad experimental por cada
tratamiento que estoy analizando. ¿A eso te referías o a otra cosa en particular? Por ejemplo, en lo que yo estoy haciendo coagulantes de camu camu y de moringa. Ya, tú también. Ya. Sí, es, vamos a hacer la repetición con una misma muestra de agua residual. O sea, vamos a hacer, Claro, a eso me refería, con la misma agua residual, hacer todas las repeticiones. claro. Claro, es que lo que pasa es que en el caso de ustedes, la unidad experimental no es contable, ¿no? No es que haya una gota, dos gotas de agua, sino tu unidad experimental es una cantidad de agua. ¿No es así? ¿En qué cantidad de agua van a ser sus unidades experimentales? 1 litro en cada vaso En un precipitado. litro, ¿no? Ella. Entonces, esa agua tiene que provenir de un mismo lugar, en un determinado momento. Porque si usas agua destilada, por decirlo, agua destilada, agua de caño, agua del río, entonces las condiciones, ¿no?, de esas unidades experimentales no son las mismas. Entonces, a lo mejor no es que se reduzca no es que la moringa reduzca, absorba más el metal, sino que el agua inicialmente tenía menos o más, ¿no? Entonces, eso puede distorsionar. Exactamente, a eso se Claro, refiere, ¿no? porque al inicio nosotros pensábamos hacer, por ejemplo, una repetición con un agua residual y después ir de nuevo al mismo punto, sacar el agua residual del mismo punto, pero otro día y hacer otra repetición con eso. Pero después nos dijeron que no, porque es de una misma muestra, como usted comenta, ¿no? Exactamente, o sea, tienen las unidades donde tú vas a medir, ¿no?, la variable Y, tienen que ser homogéneas, comparables, y lo mejor es que lo saques un mismo día, ¿no? Y a Sí, lo porque mejor algunos inclusive lo que hacen es homogenizarla, tal vez no sé, batirla, ¿no? Para que se vuelva el agua súper homogénea, ¿no? Puede ser, exacto, ¿no? Sí, eso tienes que sí, pues, asegurar. porque en diferentes días tengo concentraciones de E. coli diferentes. Es mejor tener de un solo día exactamente igual todo. Exacto. El punto blanco, Exacto. como se dice, no el blanco, que no se Claro. van a... En ese proceso también, por ejemplo, no sé si ese es otro tu objetivo también, a lo mejor tú quieres evaluar también cómo cambia según el tiempo, ¿no? De una semana a otra. Ese es otro objetivo. Pero para poder Ah, demostrar que el camu impacta de manera así sola, ¿no?, en la reducción, tiene que ser la misma agua, la misma cantidad de agua, tienes que controlar todos los factores que podrían, ¿no?, impactar en ese lugar. A lo mejor el lugar donde tiene que tener la misma temperatura, ¿no? Porque no va a ser uno lo haces en Chosica o en la selva y otro lo haces acá en Lima. Entonces la temperatura, claro. si la literatura te dice que la temperatura ambiente tiene un impacto también en esa posible relación que quieres demostrar, entonces también tienes que controlarla, ¿no?, en un mismo lugar, ¿no?, con cierta humedad probablemente, ¿no? Exacto. Ah, ya Bien. entiendo, profesora. Muchas gracias. ¿De qué? Ya. Listo. Y como les decía, el bloqueo también puede ser algo importante, ¿no? Hay un diseño de bloques electrónicos que también lo vamos a ver nosotros, ¿no? Entonces, a veces no es que el bloqueo sea una variable de interés, es una variable el bloque, pero el objetivo es básicamente homogenizar las unidades experimentales. Por ejemplo, ¿no?, supongamos nosotros queremos evaluar el expertise, ¿no?, que tiene la metodología, tres maquinarias, ¿no? Tres máquinas para producir un determinado producto en una empresa. Tres máquinas. Pero quienes van a operar la máquina son las personas. Entonces, pero las personas, por más que tengan el mismo tiempo de experiencia, la misma capacitación, hay, hay habilidades propias de cada persona. Entonces, puede ser que una sea más hábil, ¿no?, para ciertas, para el momento que manipula el equipo. Entonces, no solamente hay un impacto del equipo, sino además de esta variable que es operario, ¿no? Entonces, una sería que sea la misma persona, ¿no? Digo, si yo quiero controlar, digo, la misma persona tiene que ser la que manipule los tres equipos en determinados momentos, para asegurar que no haya dispersión persona. Pero si no es factible eso, elijo un grupo de personas, una cuadrilla de personas, y esas personas tienen que usar los tres equipos. Ese proceso se llama bloquear y genera un modelo, por ejemplo, llamado diseño de bloques aleatorios, ¿no? Pero vamos a ver más adelante. Pero también eso podría darse en una situación de interés. Ok.
Si tienen alguna duda me avisan, por favor, me avisan. Los que están haciendo sus trabajos, sobre todo de experimentación, sería importante, ¿no? Si tienen algunas pequeñas dudas que aclarar. Bueno, diseños realmente hay diversos, hay muchísimos diseños dependiendo del objetivo que quiero que persigan, ¿no? La mayoría de ustedes están viendo diseños de un factor, por ahí hay otros grupos que están haciendo diseño de dos factores y podría ser que alguno también abarque diseño de bloques, ¿no? Pero existen muchos más. Tenemos el diseño completo aleatorio, que es la base, ¿no? Si entienden ustedes con claridad cuál es la esencia, el espíritu de diseños experimentales con el más simple, todos los demás es bastante más fácil, ¿no? Porque simplemente es cuestión de documentarse, ¿no? Aclarar dudas. Bueno, este es el diseño de bloques completo al azar. Después tenemos el diseño completamente aleatorio, también llamado DCA, también lo llaman ANOVA de una vía, también se suele decir. ¿Ya? A esto ustedes lo encuentran en la literatura como ANOVA de una vía, ¿ya? Usualmente. No hay bloques, ¿no? No hay bloques, cada unidad experimental tiene la misma probabilidad de recibir cualquier tratamiento, son apropiados para los casos en la materia experimental es completamente homogéneo. Bueno, tiene sus particularidades, pero sobre todo está definido por, o se elige por el objetivo que persigue, ¿no? También hay diseño de bloques aleatorios, ¿no? Como el ejemplo que les decía de esta maquinaria, donde el operador también podría ser un factor de variabilidad, ¿no? No me interesa estudiar realmente la dispersión del operador, pero sí debería de bloquear esa variabilidad. Entonces aparece el diseño de bloques completo al azar. También tenemos, a veces los bloques pueden ser muchos y se suele trabajar con una cantidad menor. Entonces habla de un diseño de bloques incompleto. Y luego los diseños de varios factores, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos dos factores, tres o más, ¿no? Y la teoría se hace más compleja, inclusive más adelante, ¿ya? Bien. Y allí, este escenario, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, una vez que ya hemos recopilado, ahora empezamos la parte, ¿no? Lo otro es un poquito la parte de planificación, ¿no? Del diseño y la planificación. Pero ahora, ya con los datos, nosotros tenemos que empezar un análisis de estos datos, ¿no? Entonces, empezamos de lo descriptivo hasta lo inferencial. Pero antes que eso, el tamaño de muestra está parte del diseño, ¿no? O sea, esta parte de cómo determino el tamaño de muestra es una parte crucial en el diseño, porque ahí es donde digo, voy a obtener 5 réplicas, 4 réplicas, 7 más, no sé, ¿no? Entonces, esto de acá lo estoy explicando nuevamente, pero básicamente ya el análisis estadístico empieza cuando los datos ya están disponibles, ¿no? Entonces, en relación a la muestra, ¿no? Hay que repetir eso. En todo diseño, en cualquier estudio, el tamaño de muestra es crucial. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con información muestral, no es la población en su totalidad. Entonces la muestra tiene que tener ciertos requisitos. Cuando el diseño es no experimental, se usa la fórmula que vimos el ciclo pasado, ¿no? En la parte de muestreo. La clásica fórmula, ¿no? Que es una media, una proporción. Pero cuando el diseño es experimental, la manera como se determina el tamaño de muestra es otra, ¿no? Pero también hay criterios afines. Entonces, y hay reglas prácticas que también podemos utilizar para nuestra experimentación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, una regla práctica podemos encontrar en Pulido y de la Vara, ¿no? Ay, este minúsculo esto, qué horror. Vamos a poner en mayúscula. ¿Ya? Ya está. Listo. Entonces, en este libro ustedes pueden encontrar una recomendación práctica, ¿no? Esta recomendación práctica sale, como su nombre lo dice, porque como tanto tiempo se experimenta, ¿no? ¿No? Se utiliza esta herramienta en diferentes campos del conocimiento, entonces se encuentran cierta regla de correspondencia, ¿no? Entonces la teoría dice que para definir la cantidad de tamaño de réplicas podría variar de 5 a 10. ¿No? Porque siempre tienen que ser en poca cantidad, ojo. Réplicas no es que ustedes van a tomar 50, 100, 200 réplicas. No tiene sentido, porque estamos haciendo a pequeña escala bajo condiciones controladas, ¿no? Y obviamente el diseño experimental puede ser muy costoso también, ¿no? Entonces, entre 5 y 10 nos dice la teoría. Hay situaciones que podría variar hasta 30 inclusive, ¿no? Entonces el rango ya se hace algo extenso. Pero podemos usar algunas fórmulas específicas para poder determinar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esto.
A menor diferencia anticipada entre tratamientos, se requerirá un mayor número de réplicas para detectar esas diferencias significativas. Si esta diferencia es más grande, entonces la réplica se reduce. ¿A qué se refiere diferencia anticipada entre tratamientos? O sea, es la diferencia que yo quiero encontrar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la moringa, ¿no? Supongamos la teoría me dice que con cierta dosificación el porcentaje de metal pesado reduce en 60%, por decir, ¿no? Entonces, yo quiero ver que la diferencia entre dos tratamientos, la reducción de esos tratamientos, de ese porcentaje, tomando en cuenta dos tratamientos, el máximo rango es de 10% o de 20%. ¿No? Eso es lo que quiero detectar, la diferencia entre tratamientos. Entonces, eso lo establezco yo como investigador. Nadie me va a decir, ay, pero ¿por qué pusiste esto? ¿No? O sea, obviamente tiene que ser un valor bastante pensado, ¿no? Eh, Importante para nuestra investigación, pero eso es algo que ustedes lo fijan, nadie más lo va a hacer. Luego, en la experimentación hemos dicho que hay factores que a veces no se controlan, ¿no? Entonces, estos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer que las mediciones sean dispersas. Entonces, si hay mucha dispersión, entonces se va a requerir más réplicas, dice, ¿no? Si la dispersión de las unidades experimentales es muy alta, entonces van a requerir muchas réplicas. Si la dispersión es más baja, entonces se va a requerir réplicas. ¿De qué depende? La dispersión no es algo que nosotros controlamos. O sea, es algo que viene en el paquete. Es como, por ejemplo, ¿no? Es decir, supongamos, estamos evaluando las estaturas de los peruanos, a ver, de los varones, ¿no? Entonces, pero la dispersión es alta, ¿no? Entonces hay personas muy bajitas, hay personas que están en el promedio, pero hay personas muy altas. Entonces hay una dispersión grande, porque las mediciones son dispersas. Entonces, yo la dispersión no la puedo reducir, ¿no? Porque es propio. No le puedo cortar un pedazo de estatura a un alto ni aumentarle a otro. Eso viene así, ¿no? Para poder cambiar eso, bueno, lógicamente, pues son otro tipo de estrategias, ¿no? A largo plazo, ¿no? Mejor alimentación, bueno, la genética también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, eso es inherente al proceso, no pueden hacer nada. ¿Y de qué depende la tecnología, ¿no? Que yo tenga, ¿no? Entonces, eso está fuera de mi alcance, pero impacta también el tamaño de muestra. Y también dice, en caso de tener varios tratamientos, ¿no? Por ejemplo, tengo 3 dosificaciones, es fácil, puedo trabajar mis 5 réplicas, ya tengo 15, ¿no? Pero ¿qué tal si tengo 10 tratamientos? 5 réplicas, estamos hablando de 50, entonces la cosa ya se hace muy grande, ¿no? Y podría ser muy costosa, ¿no? Entonces, en ese caso, dice, se puede reducir, ¿no? Hay criterios que hay que tomar en cuenta para establecer. Y hay 2 criterios muy importantes que son necesarios tomar en cuenta para sopesar, y que es el costo y el tiempo, ¿no? Entonces me acuerdo que el siglo pasado, en el PIA 2, ¿no? Había un grupo que determinó una cantidad de, creo que 6 réplicas, algo así, no recuerdo muy bien, ¿ya? Pero la capacidad en el laboratorio solo le permitía procesar una cantidad en simultáneo, creo que 4, si no me equivoco. Entonces, eso también es una limitante, ¿no? Que tiene que considerar, ¿no? Si bajo las réplicas por una cuestión de costos, tengo que decirlo, ¿no? Y obviamente tengo que volver a estimar cuál es el error que estoy incluyendo en el cálculo de tamaño de muestra, ¿ya? Bueno, nos vamos acá, ¿no? Entonces, el cálculo de tamaño de muestra para diseños experimentales realmente hay varias formas, ¿no? Hay una como es la que estamos presentando acá, y hay otra que se basa en otra metodología que utiliza Minitab inclusive, y que está descrito al detalle en el libro de Montgomery, que trabaja con potencia de prueba, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice Gutiérrez y de la Vara? Deducen la fórmula de un, un rango máximo que se establece para comparar 2 tratamientos en las pruebas de comparaciones de rango múltiple LSD. Esta prueba de comparaciones de rango múltiple LSD es una prueba comparada como la de Tukey, por ejemplo, o como de Duncan, ¿no? Son pruebas que se utilizan para encontrar diferencias significativas en 2 tratamientos dentro de un diseño experimental. Entonces, la fórmula para encontrar la diferencia máxima en comparaciones usando el rango múltiple de Duncan es esta. T es un percentil de la distribución T-student, que se busca con alfa medios y con n menos k, por la raíz 2 veces del cuadrado medio del error, que es una medida de dispersión, porque es la dispersión que resume
el error aleatorio, ¿ya? Es el cuadrado medio del error. Ay, espérenme un segundito, un segundito. Un segundo. Ya. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Es esto. Entre n. Entonces, como acá está el n, yo puedo despejar de esta fórmula y llegar a esta otra expresión, que es la que voy a usar para determinar el tamaño de muestra. Entonces, ¿cómo interpretamos estas componentes? ¿No? Acá hay un ejemplo o acá hay una explicación un poco más detallada, ¿no? Dice, supongamos que el experimentador ya tiene un número de tratamientos que desea probar y lo va a denominar como K, con la letra K, y que tomando en cuenta las consideraciones antes citadas, tiene una propuesta inicial también del número de réplicas que va a utilizar. O sea, por ejemplo, ¿no? En el caso del grupo de la moringa, tienen 3 niveles. No sé si eres el mismo grupo que me ha hablado hoy día, porque en mi clase del otro grupo sí. ¿Con quién estuve hablando hace un ratito? El grupo moringa es el mismo grupo de... ¿Quién estaba hablando conmigo? Hola. Alguien estaba hablándome de la moringa. ¿Quién era? Hola. Paul, ya está, muy bien. Y Paul, ¿tú tienes, tu par es de esta sección o de la otra sección? ¿O estás con Allison? Porque en el otro grupo me habló, ay, no me acuerdo, Ali, que también estaba haciendo de moringa, con moringa y camu camu. Pero a lo mejor también es parecido la investigación. Bueno, no sé si tu investigación, Paul, es la misma, pero en el caso del grupo de una chica era, ¿no? Que me comentaba su investigación, ellos habían establecido ya 3 niveles de dosificación de moringa. Entonces, para ellas o para ella, K es 3, ¿no? Entonces, el investigador ya tiene, ¿no? ¿Cuántos tratamientos desea probar, ¿no? Puede ser 3 en adelante, ¿no? 3, 4, en fin. Además, tiene una propuesta de tamaño inicial, un n sub 0, ¿no? O sea, yo digo, bueno, voy a hacer el estudio de moringa por toda la literatura que ha revisado en los últimos 5 años. Casi todos han trabajado con 5, ¿no? Con 5 réplicas, ¿no? Y para efectos de mi investigación, por el tiempo que tengo que hacerlo, por los costos que tengo, por todas las condiciones, ¿no? Podría ser 5, digo yo, o a lo mejor puedo hacer 6, ¿no? Entonces tengo una propuesta inicial, por eso lo llama n sub 0. ¿Ya está? Bueno, también tiene una idea aproximada de cuánto es sigma. Sigma es el cuadrado, la raíz del cuadrado medio del error. De esas investigaciones van a tener el análisis de varianza y ahí tienen el cuadrado medio del error. Le pueden sacar la raíz cuadrada a ese valor y lo reemplazan acá en la fórmula. A lo mejor no tienen ninguna historia, ninguna investigación en su propuesta, aunque es un poco difícil, ¿eh? Porque el diseño, aplicar una experimentación de alcance causal tiene que tener historia previa, ¿no? Porque si no, ¿de dónde, no? O sea, siempre tiene que haber ya es un estudio que ha sido de alguna manera investigado, ¿no? Puede ser, ¿no? O algo similar. Entonces pueden tomarlo de alguna investigación o también la otra ruta es hacer un piloto, ¿no? Se hacen un piloto de su investigación a poca escala y de allí calculan el cuadrado medio del error y eso es justamente lo que se incorpora en la fórmula. Por otro lado, el investigador dice, yo quiero detectar diferencias, ¿no? Significativas entre 2 tratamientos. Esas diferencias deben ser máximo 20%.
¿no? O sea, mi investigación debe permitir encontrar diferencias significativas entre dos tratamientos, ¿no? Que reducen el porcentaje de cierto metal pesado en 20%. Esa diferencia máxima debe ser 20%, ¿ya? O podría ser menos o más. Eso ya lo determina el investigador. Por eso que se da esa condición. Bueno, la fórmula es esta. Despejando esto, lo elevo al cuadrado, multiplico, paso acá y tengo esto de aquí. N, 2, T, que es un valor de la tabla T-Student. Pero para buscar este valor en la tabla T-Student, yo necesito grados de libertad. Y los grados de libertad vienen a ser N menos K. ¿Cómo hallo N? N es el total de unidades experimentales, o sea, total de corridas que va a hacer mi experimentación. Tengo 5 tratamientos y supongamos tuviese 5, propuesta inicial, 5 por 5, 25. Entonces, N es 25. Si tengo, por decir, 3 tratamientos y 2 réplicas, entonces mi N va a ser 6. ¿Ya? Es este valor que va acá. K es el número, ya sabemos, de tratamientos. N sub 0 es la propuesta inicial del número de réplicas, es algo que yo lo establezco, ¿no? Basado en la teoría. Alfa es el nivel de significación, sigma es el cuadrado medio del error, ¿no? Entonces, ese es el valor que me piden acá. Y D sub T es la diferencia máxima que el investigador establece, ¿no? A priori, ¿no? Que la investigación puede detectar, ¿no? La magnitud de las diferencias entre tratamientos que le interesa detectar. Ya está, se reemplaza. Acá tenemos ya un ejemplo en la práctica y vemos, si un ingeniero desea verificar si cierto tipo de fertilizante impacta en el crecimiento de la planta. Para esto, tiene 5 tipos de fertilizante, cada 5. ¿Cuántos ejemplares de cada nivel debe probar considerando un 5% de nivel de significación? Ya está. Asimismo, una propuesta inicial para el número de réplicas. Dice, yo puedo hacer 6 réplicas en esta investigación, tengo el presupuesto, tengo el lugar, puedo hacer las 6 réplicas, ¿no? Sin mucho esfuerzo. Además, sabe que una estimación de la dispersión, esta es la dispersión de la variabilidad, que es lo que el crecimiento de la planta. La dispersión del crecimiento de la planta, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde lo puse? Es 2.5, ¿no? Es 2.5, es la dispersión. O si no, en una investigación donde hayan hecho ese análisis, identifico el cuadrado medio del error, le saco la raíz cuadrada y eso sería, ¿ya? Eso sería. Y finalmente yo quiero encontrar diferencias en crecimiento de la planta con 2 tipos de fertilizante. Tengo 5, pero si tomo 2 de ellos, yo debería encontrar la máxima diferencia, debe ser 3.8. Esa es la diferencia que quiero detectar. ¿Bien? Incluyo en la fórmula y obtengo 4, ¿no? El 2, bueno, es escalar de alfa medios. Si es 5%, 2.5, 2.5 derecha izquierda. Esto es 95, el área intermedia. Este punto lo busco en la distribución T con el área acumulada hacia la izquierda, sería 0.95 más la colita, 0.975 más 25 grados de libertad, que lo hallo con N menos K y el valor sale 2.060. Lo reemplazo los datos y obtengo 367 y lo fijo en 4. ¿Bien? Esa sería la forma como determino. Esa es una manera, ¿ya? Existen otras realmente, ¿no? Entonces, hay varios criterios. Es más, como les decía, esta es una regla práctica también, ¿no? Esa es una regla práctica, ¿ya? Yo podría decir, bueno, si de 5 a 10, según la regla práctica voy a tomar 8. Pero ya tengan en cuenta que de 5 a 10 es regular, ¿no? O sea, es un tamaño de muestra más o menos alto, ¿no? Con la fórmula puedo reducir una réplica, ¿no? Si tengo información, a lo mejor ya no trabajo con 5, sino con 4 o a lo mejor con 3, ¿no? Bien. Otra forma es la que trae Minitab incluida. Y Minitab trabaja con otra metodología que se requiere establecer a priori el nivel de potencia de la prueba. El nivel de potencia de la prueba es la probabilidad de rechazar una hipótesis que es falsa. Entonces, en este escenario dicen, un ingeniero quiere desarrollar, quiere investigar sobre la resistencia a la tensión de una fibra sintética, ¿no? Porque se va a diseñar camisas, ¿no? Que tienen fibra sintética. Entonces, el ingeniero sabe por experiencia que la resistencia a la tensión afecta el peso porcentual de algodón, ¿no? La resistencia se ve afectada por la cantidad de algodón que se incorpora, ¿no?
el diseño de este material. Además, sospecha, dice, también esto por estudio anterior, que mientras más algodón se le aplica, mayor se incrementa la resistencia, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque hay un momento, por más que hay algodón que le ponga ya, la cosa en lugar de mejorar va a caer. Entonces, como probablemente la industria está dirigida a manejar niveles en cierto rango, entonces se establece 5 niveles, ¿no? Que va de 15 hasta 35, ¿no? De 5 en 5. 15, 20, 25, 30 y 35. Entonces tiene 5 niveles de porcentaje de algodón que quiere ensayar y ver cuál de ellos le da un mejor resultado en resistencia. Entonces, para determinar el tamaño de muestra, cuántos ejemplares debo de considerar por cada tratamiento, ahí vienen ¿no? los insumos del cálculo de tamaño de muestra. Primero tengo que establecer mi nivel de significación. Esto es homogéneo al anterior. Ahora esto es nuevo. Tengo que establecer un nivel de potencia de prueba. El nivel de potencia de prueba para diseños experimentales mínimo debe ser 0.8. Lo ideal es que sea más, 0.9 tal vez. Y además, como en el caso anterior, tengo que tener una medida de dispersión, ¿no? O sea, el raíz del cuadrado medio del error, que lo puedo obtener de la misma forma que lo otro. Y también tengo que establecer cuál es esa diferencia máxima que quiero detectar, esa diferencia significativa. Entonces, eso lo establece también el investigador. Bueno, ingresamos estadística, potencia, tamaño de muestra, ANOVA de un factor y sale esta tabla. Acá yo tengo que decir cuántas réplicas, cuántos niveles, perdón, es 5, ¿no? 5 tratamientos. Y acá tengo que establecer al menos 2, ¿no? Entonces digo, diferencia máxima 6.5. Valor de potencia 0.8. Desviación estándar, la desviación estándar también es un dato. Me voy a opciones, ¿no? Me voy a opciones y tengo que establecer el nivel de significación. Y finalmente le doy a aceptar. ¿Bien? Y me sale esto. A ver, voy a tomar nota para ver otro caso. A ver, K es 5, ¿no? Diferencia máxima de 6.5, potencia 0.8 y sigma 2.5. ¿Ya? Y 5%, ¿no? Entonces vamos acá. A ver, déjenme ver. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna pregunta, duda? Ya, ok. Antes que me olvide, la próxima semana ya toca nuestra primera práctica. No se olviden, no se les vaya a pasar. ¿Quién es mi delegado de esta sección? La semana pasada no la teníamos elegido, ¿no? Todavía. A ver, y al momento que pasó lista, ya lo veo. Ah, acá estaba, ¿no? Ya, entonces entramos estadística, potencia, tamaño de muestra, ANOVA de un factor, y acá tenemos que establecer cuántos niveles, 5, ¿no? Después acá nos dijo niveles, diferencia máxima era 6.5, valores de potencia, a lo mejor voy a decir, a ver, ¿qué tal si la potencia de prueba va a ser 0.8, 0.9 y 0.95? A ver, que me calcule para 3 combinaciones. Y la desviación estándar, esto era 2.5, ¿no? Y luego, en opciones, 5%, ya, eso está bien. ¿Ya? Aceptar y aceptar. Ya está, listo, ¿no? Entonces, como pueden ver, para esta información, tenemos acá, para esta misma diferencia, los tamaños de muestra salen diferentes. Sale 5, sale 6 y sale 9. ¿Por qué? Porque las potencias de prueba, que es la probabilidad de rechazar una hipótesis que es falsa, se ha incrementado, ¿no? Entonces, para punto 8 me salen 5 réplicas nada más. Si quiero tener una potencia mayor, ¿no? Mejora el estudio, el análisis, pero obviamente va a encarecer nuestros recursos, porque ahora ya no necesito 5 réplicas, sino 6. Y en el caso de 7 ya la potencia que quiero obtener es 0.95. Esta es la potencia objetiva para el cálculo, pero en la realidad se ajusta esta potencia y crece un poquito más inclusive. Mírenme, es 0.95, pero con esta muestra nosotros vamos a obtener un poquito más, porque esto se halla por interpolación. Entonces aquí, no sé si lo pueden observar,
Acá, tal vez acá se ve mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la línea continua es 5, ¿no? Con 5 habíamos puesto potencia de prueba 0.8, ¿no? Diferencia máxima era 6.5, 6.5, 6.5 era, ¿no? La diferencia máxima, desviación estándar resumida, la diferencia máxima era 6.5, ¿no? 6.5, acá está pues la diferencia máxima. Entonces, para esta diferencia máxima 6.5, la potencia de prueba real sale un poquito más, ¿no? Sale 0.84, este es el valor que se ve, ¿sí? Si nosotros trabajamos, por ejemplo, con, si queremos una potencia mayor, ¿no? Con 0.9, la potencia realmente es 0.92. Y queremos aumentar la potencia, esto va más, ¿no? Si la diferencia, ¿no? Miren, por ejemplo, si la diferencia máxima que queremos encontrar, ¿no? Es, supongamos, 6. Si fuese 7, ¿no? Si fuese 7, a ver, vamos a cambiar el otro ahora sí. Ya, está acá. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero encontrar 6.5, digo, es mucho, ¿no? Es una diferencia muy amplia. Mejor quiero tener una diferencia de 4. A ver, ¿qué pasaría si bajamos la diferencia máxima? ¿No? Detectar esa diferencia máxima. Entonces digo, no, que no sea 6.5, que sea 4. A ver, 4.5. Entonces ahora ya no necesito 5, 6, 7, ahora necesito 9, 11, 13, ¿no? Si la diferencia máxima es 4.5, para obtener esa potencia, ¿no? El objetivo que era 0.8, la real me sale un poquito más, ahora necesito 9, ¿no? Y si aumenta la potencia, ahora es 11 y ahora es 13, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Estos niveles ustedes lo tienen que establecer, ¿no? Ustedes son los que fijan, ¿no? ¿Qué es lo que quieren obtener? ¿Ya? Entonces, esto de acá también se pueden ayudar un poco por las investigaciones que han encontrado otros investigadores que les podría ayudar a determinar este nivel real. ¿Sí? Ustedes pueden jugar un poquito, pues dicen, a ver, si en lugar de 6.5 ya, bueno, que sea 6.6, a ver, 6.6, que tampoco no es mucho, ¿no? Ya, 6.6. Con 6.6 entonces, ¿cuánto es? 6.6. Y para esos niveles de potencia. Me sigue manejando lo mismo. Entonces, si ustedes ponen 6.6, dice, pero si me sale lo mismo, entonces mejor lo bajo a 6.5, ¿no? Entonces, si sigo teniendo por redondeos, me sigue saliendo el mismo valor, ¿no? Y así, ¿no? Podrían mostrar una estadística. Ya. Ok. Listo, entonces con esto ya sabemos cómo el tamaño de muestra, recuérdense que es esto, es el número de réplicas por tratamiento, ¿no? Los que tienen que hacer, 5 por cada tratamiento. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Está claro? Ya, ok, muy bien. Entonces ahora ya empieza el tema de principio de aleatorización, ¿no? Nuestro diseño, ya tenemos la cantidad que necesitamos, sabemos cuántos tratamientos, pero ahora la asignación del tratamiento a la unidad experimental tiene que ser aleatorio, ¿no? También. Entonces, esto. El mismo ejemplo, ¿no? Queremos ver qué nivel, qué peso porcentual de algodón ayuda a mejorar la resistencia, ¿no? Entonces planificamos, ya tenemos claro que son 5 repeticiones para 15, las 5 siguientes para 20, para 25, para 35, ¿no? Entonces hago una asignación de 1 a 25 unidades experimentales. Lo llevo por acá, digo, ahora, pero esto no es aleatorio, ¿no? O sea, ¿qué significa esto de acá? Si ejecuto esto, quiere decir que las 5 piezas que fabrico, las primeras 5 piezas van a salir con 15. Termino con 15, las otras 5 piezas con 20. Termino con esto, las 25 así. Entonces, allí corremos el peligro, por ejemplo, que la máquina se desajuste justo en la sexta corrida experimental. Entonces, con 20% me va a salir menos resistente a lo mejor que con 15. Pero no es porque el 20% reduce la resistencia, sino porque la máquina se desajustó o se cambió de operador,
¿no? O algo, alguna condición cambió. Entonces, aleatorizar las corridas permite, ¿no?, corregir aquella dispersión que podría darse por estas situaciones particulares que se den, ¿ya? Entonces digo, bueno, de 1 a 25, ¿cómo voy a ejecutar? Puedo usar una tabla de números aleatorios y elijo de un valor, los valores que van saliendo de 1 entre 25, esto lo hago con Excel, o puedo poner 25 papelitos y voy sacando uno al azar, ¿no? Saco. El primer papelito aleatorio fue 8. Entonces, me fijo acá en mi planificación original, 8 le toca 20. Entonces, la primera pieza, unidad experimental, sale con 20%. Y esta la ejecuto, ¿no? Ejecuto esa pieza con 20, de 20% de algodón, ejecuto la prueba de resistencia y, por ejemplo, me salió, no sé, 12, por ejemplo, ¿no? Puede haberme salido 12, ¿no? 12 la resistencia. Otro papelito aleatorio sale 18. Entonces, la segunda pieza va a salir con... Ay, pensé que mi gato me está tapando la pantalla. Ya. La segunda pieza va a salir con 30% de algodón. Ejecuto, ¿no? Ejecuto y me sale, por ejemplo, 10 la resistencia. Nuevamente, el siguiente 10, pero 10 le toca 20%. Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera aleatorizo, ¿no? Ustedes, los que están haciendo diseños experimentales, también lo tienen que hacer, ¿no? Porque lógicamente tienen que cumplir todos los principios. Entonces, esta aleatorización asegura que se cumpla un supuesto del diseño experimental. Sí, escucho. Hola, Miss, disculpe, tengo una duda, pero con relación al anterior PPT. Lo que pasa es que en mi caso, en mi trabajo, nuestro tamaño de muestra salió 2. Entonces, bueno, el Ya. ciclo pasado usted nos dijo que era muy poquito, entonces que lo redondeemos a 3, pero ¿cómo podríamos argumentar eso en el documento? Que por qué estamos usando una muestra de 3 cuando nos sale que es 2. Te sale 2 por estas condiciones. Ajá, sí, exacto. Pero si tú cambias estas condiciones, si cambias, por ejemplo, dices, yo no quiero que detecte 6.5, quiero que detecte 6.4. Porque acuérdate que esto está un poquito establecido como un error, ¿no? O sea, es la diferencia que voy a obtener entre dos tratamientos. Entonces, siendo exigentes, a lo mejor una diferencia de 6.5 es muy bajo. Entonces yo digo, yo quiero una diferencia de 2, pero si pongo una diferencia de 2, esto me va a salir 50 repeticiones. Entonces, este valor de acá yo lo establezco en función a lo que quiero obtener y básicamente a los recursos que dispongo. Es como, por ejemplo, en las encuestas esas de investigación de mercados. Recuerden que ustedes cuando nos presentan la ficha técnica dicen intención de voto, ¿no? 20% más menos 5% de error. Ese 5% de error hace que el tamaño de muestra sea 400. 385 y lo redondean a 400. Pero otra investigadora dice, no, pero 400, la gente va a decir que 400 para 20 millones de votantes como que no es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dice, ya, no te voy a reportar con 5% de error, 2%, y tu muestra crece a 5.000 personas, ¿no? Entonces, ese valor tú lo manejas en función a los recursos que tienes. Entonces, si con un error, ¿no? Con un error de 6.5 me sale 5, y yo tengo recursos para poder aumentar un poco más, ¿no? Entonces digo, bueno, no va a ser 6.5, va a ser 6. Entonces ya no será 5, a lo mejor me sale 6 repeticiones. Está dentro de mis costos y los puedo manejar todavía. Bueno, de hecho que no puedes decir que la persona te dijo que es poquito, eso no es un sustento válido, ¿no? Tú puedes decir, yo te pregunté, pero ¿puedes aumentar el tamaño de muestra? O sea, ¿tienes recursos para hacerlo? Y probablemente me habías dicho que sí. Entonces, en ese caso, sube. ¿Y cómo haces que suba? Simplemente reduciendo ese error que quieres, ¿no? Porque esto es algo que tú estás estableciendo. Nadie te dice que pongas exactamente eso. Puede ser menos. Más tampoco, ¿no? Entonces, esto de acá también, ¿cómo podrías establecer un poco con el valor con el tamaño de muestra que otros investigadores hacen? Por decir algo, supongamos tú estás revisando todas las investigaciones y todos han usado 5.
y tú quieres hacer tu investigación con 2. Entonces, por ahí también te podrían cuestionar, ¿no? Entonces, tiene que haber un punto de equilibrio, ¿no? Entre lo que puedes, ¿no? Entre lo que deseas y lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, pregunta, ¿puedes hacer más de 2? Tal vez por ahí debemos empezar. Sí, ¿Puedes hacer más de 2? se puede. Ya. Entonces, solamente para subir ese tamaño, redúcele el error. Nada más, esta diferencia. Bájale un poquito y va a crecer. Ya, Miss, ¿no? está bien. Ya. Gracias. ¿De qué? Bien, entonces, ya vamos por aquí. Ya, como les decía, entonces, esta parte acá ustedes también lo tienen que demostrar. Para la sustentación de lo que están haciendo diseños experimentales, el momento que les tome su evaluación, ustedes lo tienen que hacer. No me pongan tanta cosa, no en una sola lámina, condensen y me dicen, ya, hicimos esto. Ay, excelente. Entonces, están evidenciando que incluyen, ¿no? Que están cumpliendo este principio de aleatorización. Bueno, una vez que ya tienen todo, ¿no? La ejecución tienen que controlar también para que la máquina, por ejemplo, el equipo que ustedes están usando para las pruebas de resistencia tiene que estar calibrada, ¿no? Tiene que estar en perfectas condiciones, de tal manera que no vaya a ser que por ahí haya un problema, ¿no? Y se va a sumar. Bueno, una vez que tienen todos los datos, ya los organizan, ¿no? Tenemos acá los datos ordenados en función a lo que se ha obtenido. Este orden, ojo, este orden no lo pueden perder, ¿ya? O sea, ustedes lo tienen que tener en sus salidas, ¿no? Tienen que ver el orden, en la primera unidad tiene que aparecer allí. La segunda unidad, la secuencia, o sea, la secuencia con la que han ejecutado, ¿no? Acá está ordenadito, pues mira, me corresponde esto, pero esta no es el orden es esto, es la corrida. Porque cuando ejecuten su prueba de aleatoriedad de los errores, entonces esta es la secuencia que ustedes tienen que probar, ¿no? Cuando hacen la gráfica de la aleatoriedad, es para esa secuencia aleatoria, ¿no? Que han considerado. Entonces no lo pueden perder. Bien, entonces empezamos con el análisis descriptivo, ¿no? Es lo primero que tenemos que hacer. Pero un análisis descriptivo es eso, solamente me permite ver qué obtengo en la muestra, ¿no? Me da una idea de más o menos que mi hipótesis podría cumplirse, ¿no? Todavía no puedo llegar a decir más, ¿no? Entonces, una de las gráficas que es de la mejor aplicación en diseños experimentales es diagrama de cajas, ¿ya? Cajas para cada tratamiento, ¿no? Entonces aquí se ingresan los datos de resistencia y tenemos el peso porcentual, la resistencia por acá, y las cajitas, como pueden observar, ¿no? Tienen diferentes tamaños y tienen diferente resistencia. Por ejemplo, este tratamiento 15 tiene una resistencia menor que el 30. Y son diferentes en la muestra. ¿Cómo me doy cuenta? Porque no tienen ningún punto que se traslape, ¿no? Miren, 30 está súper arriba y esto está alejado de esto. Lo mismo, este 30 está alejado de 20, tampoco se traslapa. 30 con 35 tampoco se traslapa. Pero si comparo 20 con 25, hay regiones que comparten, ¿no? Hay segmentos que se comparten y lo mismo por acá, ¿no? Esta región, con este también comparten, ¿no? Entonces, eso ya me está dando una idea que probablemente el peso porcentual del algodón sí tiene un impacto en la resistencia porque lo estoy observando en la muestra, ¿ya? Pero a nivel muestral, nada más. De ahí no puedo salir. Bueno, ya, para hacerlo tienen que traer diagrama de caja, eligen ingresan la variable Y, ponen la variable categórica, por acá le pueden dar forma, color, todo que desean, ¿no? Ahí le cambio de color, pues sale en automático otro color. Pueden poner título, bueno, ya todo lo que desean embellecer a su gráfico y sale esto, ¿no? Ya está. Entonces, ahora viene la parte inferencial, ¿no? Entonces, en la parte inferencial vemos ya la teoría, ¿no? Entonces, para poder analizar estadísticamente un diseño, o los más complejos, se suele utilizar la técnica de la ANOVA, ¿no? Que significa análisis de varianza. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, acá, esto es Y, estas son las mediciones de Y. Y podemos observar que, por ejemplo, acá tenemos 7, para un mismo tratamiento, 7, 7, 15, 11, 9. Para 20, 12 y 16. ¿Por qué no todos los valores son iguales?
Si es el mismo peso porcentual, ¿por qué los resultados son diferentes? Entonces, esa es la lógica de diseño experimental. Hay una parte de esta dispersión que se debe al efecto del tratamiento, pero hay otra parte que no se debe a ese efecto, a ese nivel que estoy analizando, sino se debe a las variables no controladas, al efecto puro, ¿no?, de la unidad, la homogeneidad propia de la unidad, a lo mejor al sistema mismo de medición. Entonces, ahí está el factor y la parte aleatoria, que es el ruido, ¿no? Y eso se da en cada tratamiento, como pueden ver. Entonces, el diseño es este, ¿no? Decimos, todo esto es la variabilidad. Simbólicamente, ¿no? La variabilidad total de Y es explicado por el factor, ¿no?, a través de sus tratamientos, y por una parte no explicada, que es el error. Pero podría ser que tenemos un modelo de este tipo, o puede ser un modelo de este tipo. ¿En qué se diferencia? Aquí, como pueden ver, la dispersión como que está 50-50. O sea, puede ser los tratamientos como puede ser otras miles de variables que no he tomado en cuenta. Entonces, un análisis de este tipo me llevará a decir que el factor no tiene impacto alguno. Entonces no llegué a nada, invertí por gusto. O sea, no pude demostrar la relación causal entre X y Y. No se puede. Lo deseable es esto, que la mayor cantidad de la dispersión, ¿no?, de Y se ha explicado por esa única variable que he manipulado y que es el factor, donde he establecido tratamientos. Y hay una partecita que se debe al ruido, al error, pues porque no hemos controlado todo, ¿no? Es lo lógico. Entonces, un diseño de este tipo me va a decir que si hay un efecto significativo. Un modelo, un resultado de esta forma no me lleva a nada, ¿no? Entonces me lleva a abrir preguntas, ¿no? Puede ser que el error tenga error experimental, más error experimental que aleatorio, ¿no? No he controlado, no he controlado bien, no he ejecutado, ¿no?, el campo con el debido cuidado, ¿no? Me acuerdo que creo que sí les conté, ¿no?, de promociones anteriores, ¿no? Me acuerdo que alguna vez uno de sus compañeros mayores me mostró sus datos, ¿no? Y sus datos de laboratorio, primero que no habían datos algunas celdas estaban vacías, y otras tenían unos datos completamente dispersos y no completamente nada, fuera de lo común. Entonces, eso es lo primero que pasó, ¿no? Entonces, no se interpretó probablemente, hubo error al momento que se hizo el informe, ¿no? Entonces, y obviamente no salía nada, ¿no? Porque tratamiento, un dato, ¿para qué me sirve? Y el otro dato en blanco. Ese también es el problema, ¿no? Tengo dos repeticiones, una se pierde y la otra se queda en el aire, ¿no? Entonces, tuvo que volver a rehacer. Le volvieron a hacer el informe, parece que no lo habían revisado bien, no sé. Bueno, la historia completa no me acuerdo, pero tuvieron que volver a hacer todo, ¿no? Entonces ya de ahí así pudo tener datos que podían ser analizados, ¿no? Entonces hay que estar siempre pendientes, chicos. Bueno, entonces, en este diseño de experimentos, ¿no?, o sea, lo que hemos visualizado, ¿no?, en todas las láminas anteriores, tienen que reflejarse en un modelo matemático, un modelo, ¿no?, probabilístico como este de aquí, ¿no? Entonces, los elementos de un diseño de experimento, ya hemos hablado de factor, hemos hablado de variable de respuesta, unidad experimental, tratamiento, ¿no? Y el modelo, ¿no?, el modelo que refleja esta dispersión. Y va a simbolizar cada uno de estos datos, 7, 15, 11, no sé, cada uno de estos datos va a ser simbolizado por Y. Y tiene una parte que es explicada por el tratamiento, ¿no? No es la media global, pero tau I es el efecto que tiene cada tratamiento, ¿no?, de donde se tomó esa medición. Pero también tiene una parte que no es explicada y que es el error, ¿no? Es la parte aleatoria, ¿sí? Entonces, este es el modelo. Entonces, para poder desarrollar el análisis de varianza, nosotros tenemos que construir un estadístico de prueba para ver si esta variabilidad, comparado con esta variabilidad chiquita del error, ¿no?, es mayor y es significativa. Entonces, eso implica realizar
bosquejar este modelo y encontrar, armar esta tabla llamada tabla de análisis de varianza, ¿no? Entonces, la tabla de análisis de varianza resume cada una de las dispersiones que estamos diciendo. Una debido al factor que está reflejado por los tratamientos, otra debido al total, al error, y la suma de los dos es el total. Entonces, estas son fórmulas, ¿no?, que ya están incorporadas dentro del software, ¿no? Ustedes lo tienen ahí, también se puede hacer a mano, ¿no? Pero creo que eso, perdemos perspectiva de hacer las cosas ya a mano, ¿no?, con el software. Entonces, los datos se ejecutan, se utilizan estas fórmulas y llegamos a elaborar la tabla que más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, en esta parte de acá, por si acaso, esto es del libro texto de estadística de Triola. Aquí también hay algunas cosas importantes que les puede ayudar en el análisis, ¿no? Y que también ustedes lo pueden usar para fundamentar. Primero, que la ANOVA de un factor, así lo llama el libro, diseño completamente al azar, o sea, ANOVA de un factor, se usa cuando tenemos 3 o más poblaciones, o sea, 3 o más tratamientos, para probar la afirmación de que todas las poblaciones tienen la misma media, ¿no? Ahí está la formulación. Hay requisitos, ¿no? Las poblaciones tienen que ser normales, aunque en ciertos casos, dice este requisito no es tan estricto si es que la dispersión, si la simetría de la población no está marcada. Si es que no cumple el supuesto de normalidad, tenemos una alternativa, hacer una prueba no paramétrica, llamada Kruskal-Wallis, que lo vamos a ver más adelante. La población tiene que tener la misma varianza. Entonces, en este caso, sí, en el caso de que no se cumplan ciertos requisitos, hay medidas remediales también. Las muestras tienen que ser aleatorias, ¿no?, simples, de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí y las diferencias de muestras son de poblaciones que se encuentran categorizadas de una misma forma. Bueno, ahí vamos para acá. Seguimos con el ejemplo, ¿no? Eso está ya, como saben ustedes, súper desarrollado. Tenemos el mismo ejemplo, tenemos los datos, el modelo, ¿no?, probabilístico, y estas son las dos preguntas. Esta podría aportar lo que es una pregunta general, ¿no? Yo quiero evaluar si el peso porcentual tiene un impacto en la resistencia a la tensión en esta fibra. Es de mi pregunta general. Si esta pregunta resulta significativa, o sea, si esta pregunta se valida, o sea, si hay un efecto, ahora la siguiente pregunta más importante tal vez es ¿qué porcentaje me conviene? Entonces, pues, ¿no?, para poder tener una máxima resistencia. Sabemos que estos son los supuestos del modelo, los errores provienen de una población normal, las varianzas son iguales, las varianzas poblacionales son iguales de los errores y los errores son independientes. Todos los supuestos del modelo hacen referencia a los errores, por si acaso, ¿eh? ¿No? Supuestos del modelo, ¿no?, se refiere a los errores, ¿ya? A los errores. Uy, la mayúscula. Voy a bajarlo. Ya. Minúscula. ¿Ya? Ya, ok. Entonces, en la siguiente lámina, ya empezamos el análisis, ¿no? Apuntando estas preguntas, pero también a los requisitos, ¿no? Entonces, el primer paso es estimar los residuales, ¿no? Porque si tengo que estimar los residuales. ¿Cómo hago para estimar los residuales? Ingreso estadística, ANOVA, modelo lineal, ajustar modelo, me sale esta pantalla, ingreso la variable de respuesta, ingreso el factor, luego en almacenamiento, en este botón acá dice almacenamiento, marco residuales. Y en la hoja de datos me va a aparecer esto. Noten cómo tienen que estar los datos para el análisis, ¿no? Peso porcentual y resistencia, ¿no? Entonces, cada uno de los datos, ¿no?, cada uno de los datos tienen que tener una clasificación. Todos estos datos, 7, 7, 15, 11, 9, pertenecen al tratamiento 15. 7, 7, 15, 9. 7, 7, 15, 9. 7, 7, 15, 11, 9. Entonces, luego, los siguientes que pertenecen a 20, o sea, tienen que estar debidamente catalogados para poder hacer el análisis, ¿no? Y con esta opción obtengo los residuales, ¿no? Ya tengo ahí los residuales, creo que tengo los datos, que lo voy a ver, lo voy a... Aquí están los datos ya, ¿no? Aquí está.
Ya, acá, ¿no? Acá, miren, ¿ve? Entonces acá tenemos los datos y estos datos tienen que estar debidamente codificados aquí, ¿no? Tienen que estar ordenados. Entonces ya con estos datos lo llevamos a la hoja de Minitab, ¿no? Para poder proceder al análisis, ¿no? Entonces tiene que estar así, ¿no? En una columna y en la otra, ¿no? La resistencia que es Y, ¿no? Entonces, estadística, ¿dónde está? ANOVA, modelo lineal, ajustar modelo, la variable respuesta, el peso porcentual, que es el factor, y en almacenamiento los residuos. Ya está, aceptar, ¿no? Entonces allí tenemos ya la columna residuos, a eso me refiero, ya está, ya está. Entonces con estos residuos empezamos a validar primero los supuestos, ese es el paso. Tenemos que analizar el cumplimiento de cada supuesto. El primer supuesto es la normalidad. ¿Cómo entro a la normalidad? Estadística básica, prueba de normalidad, ingreso los residuales. Aquí automáticamente me sale esta prueba de Anderson-Darling, pero tenemos otras pruebas equivalentes como Ryan-Joyner, que es un equivalente a Shapiro-Willis, que también es una prueba muy común. Kolmogorov también. Kolmogorov usualmente se utiliza para muestras más grandes, ¿no? 50 más, no dice la literatura. Aceptar y nos sale esto. Esta gráfica es la gráfica de probabilidad normal llamada PP y acá sale Anderson-Darling y el valor P, ¿no? Entonces, formulo las hipótesis, los errores sí provienen de una población normal, no provienen de una población normal, utilizo el criterio del valor P con alfa 5% y como este valor supera 5 no rechazo. Por lo tanto, voy a asumir que la normalidad se satisface. Primer supuesto cumplido, ¿ya? Segundo supuesto. En el segundo supuesto tengo que analizar la homogeneidad. Entonces aquí me voy, estadística ANOVA, prueba de igualdad de varianzas, ingreso los residuales, ojo acá es residual, no Y, sino residual, y ingreso el peso porcentual, voy a opciones, puedo cambiar el nivel de confianza si quiero, porque me va a dar intervalos de confianza, pero eso es lo que tengo que tener cuidado. Que utilice la prueba basándose en la normal. Eso me va a llevar a reportar la estadística de Bartlett, que es un estadístico para comprar varianzas. Si no le pongo Chet, me sale otra prueba, que es la prueba de Levin, ¿no? Pero usamos Bartlett porque hemos demostrado que la normalidad se cumple. Levin no requiere la normalidad. Bueno, entonces, en esta gráfica, sin ver inclusive el valor P, yo puedo decir que parece que no se va a rechazar, no, que no se va a rechazar que las varianzas son iguales. ¿Por qué? Acá me da intervalos de confianza para cada tratamiento. Miren, ¿ve? De los errores en 15, en 35, 30, 15, 20. Y estos segmentos tienen, ¿no? Tienen segmentos comunes, ¿no? Cada intervalo de confianza para las varianzas en cada tratamiento tienen segmentos comunes. Entonces eso hace que no rechace la hipótesis nula. Pero si veo el valor P, como es mayor que alfa, no rechazo, por lo tanto, asumo que los errores provienen de poblaciones con igual varianza, ¿no? Ya segundo supuesto. El tercer supuesto es la independencia, ¿no? Entonces, como les decía, ahí tenemos que guardar el orden, la secuencia con la que se ha elegido y no cambiarlo. Entonces, aquí vemos que se grafican los residuales usando esta gráfica de residuos versus orden. ¿Dónde lo van a encontrar? Entran a gráficas, ingresa y piden esto, residuos versus orden. Le dan OK y sale esto. Entonces, ¿cuándo nosotros decimos que los errores son independientes? Cuando la gráfica tiene más o menos este comportamiento, ¿no? La media es 0, la media de los errores es 0 y los puntos se van distribuyendo hacia arriba y hacia abajo de manera aleatoria. Si hubiese un patrón, por ejemplo, va creciendo, va disminuyendo o se vuelve simétrico, subidas, bajadas, entonces eso me da, me hace pensar que la independencia no se cumple, ¿no? Pero no es este el caso, ¿ya? Entonces, este supuesto lo vemos con una herramienta gráfica, por ahora. Bien, entonces, en resumen, se estiman los errores, se ha demostrado que los errores cumplen los tres supuestos del diseño que estamos observando, entonces ahora ya viene la prueba principal,
que es la hipótesis de investigación, ¿no? Recuerden que los supuestos tienen que cumplir, tienen que verificarse. Si no se verifican, se procede a hacer transformaciones. ¿Ya? Les voy a ya la siguiente clase, ¿no? La siguiente clase voy a hacer una parte de transformaciones para ver el caso donde no se cumple, por ejemplo, la normalidad, ¿no? Entonces, tenemos algunas medidas remediales como es la transformación. O no se cumple la homoselasticidad y con transformaciones también logramos estabilizar. ¿Ya? Bien. Entonces, hipótesis principal. Sí, escucho. Por ahí, ¿alguien me pregunta? Sí, una consulta. En el caso, por ejemplo, yo tengo que un factor es porcentaje de cierto componente, ¿no? Como usted estaba comentando antes también. Pero tengo dos tipos de respuesta. En ese caso, haría 2 veces ANOVA de un factor. ¿Cómo que dos tipos de respuesta? O sea, tengo, para cierto factor, tengo una respuesta que es transmitancia, que es un ¿Ya? tipo de resultado, y para el mismo factor tengo otra respuesta que es absorbancia. Ah, ya, claro. Pero pregunta, ¿la absorbancia y la transmitancia están relacionadas teóricamente? Sí, sí se complementan. O sea, por una fórmula, si tienes una, te sale la otra. Ah, están correlacionadas. Sí. Entonces, podrías tal vez hacer un análisis de covarianza. O, bueno, ahorita lo que podrías hacer es 2 análisis de varianza, por separado, ¿ya? Y más adelante, como vamos a ver ya la parte ANCOVA, que va a ser la siguiente clase, creo que si nos toca ANCOVA, o la subsiguiente, podrías incluir también ese análisis, ¿no? Y comparar tus modelos. Sí, pero tendría que ser por separado, ¿no? Ahorita, para lo que tenemos, por separado. Gracias. Ya. A ver, ¿hay otra pregunta? Sí. Sandra, te escucho. No, Miss, no, estaba bajando la mano. Ah, ya. Ok. Ya, listo. Entonces, ya estamos aquí, ¿no? Esta es la hipótesis principal de investigación. Esa es mi hipótesis general para mi diseño experimental, ¿no? Entonces, la formulación es esta, como ya ustedes saben, X impacta en Y, X no impacta, X impacta. Ya no tengo que correr el modelo, porque el modelo, una vez que corro esto, ya sale en automático. Miren, hace un momento, ¿se acuerdan que he pedido acá? Y miren, ya salió, ¿no? O sea, la tabla de análisis de varianza sale como parte del insumo. Cuando ejecuto el modelo, ajusto el modelo para obtener los residuales, ya me arroja el análisis de varianza que está acá, ¿no? Entonces ya sale la ANOVA. Bueno, resumen, el R cuadrado es, este modelo también se puede ver desde un punto de vista de análisis de regresión, que lo vamos a ver más adelante. Y en el análisis de regresión aparecen algunos indicadores como el R cuadrado, por ejemplo. Y también puedo establecer la relación entre estas variables en términos así lineales, ¿ya? También en términos de los tratamientos. Pero eso lo vamos a ver después, porque ahorita tal vez no vamos a enredar, ¿ya? Bien, entonces ya tengo la tabla que está aquí, ¿no? Donde se puede observar la clasificación de la dispersión total, ¿no? En peso porcentual, que es el tratamiento, y el error, ¿no? Ya sale la tabla con las fórmulas que habíamos visto por acá. ¿Dónde está? Todas estas fórmulas. Si alguien quiere ver el desarrollo de las fórmulas, les puedo compartir también en la plantilla, tengo una plantilla para hacer la mano, ¿no? Entonces, todas estas fórmulas se aplican y arroja la tabla ya que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, acá tenemos suma de cuadrados, los grados de libertad, por ejemplo, el total se halla total de datos menos 1, tratamiento menos 1 y el error n menos k. ¿No? El cuadrado medio es la suma de cuadrados entre grados de libertad, para el error también, y el f es el cociente de los dos, ¿no? Entonces, si este f es grande, probablemente se rechaza, ¿no? ¿No? Se va a rechazar, si es muy grande. Entonces la pregunta es, ¿qué tan grande debe ser? Entonces ahí el valor P me ayuda a tomar una decisión. Entonces acá, como les decía, ya me pasé, acá, ¿no? Entonces acá tenemos los grados de libertad, son 5 tratamientos, menos 1, 4, el total de datos era 25 menos 1, 24, y la diferencia del error es 20, ¿no? Por eso que la suma es 24.
Suma de cuadrados, cuadrado medio, que es esto entre esto me da estos valores, el F calculado es el cociente de los dos, y al lado del valor P siempre hay al lado del valor F está el valor P, y ese valor P es 0. Ya está. Criterios. Si como valor P es 0 y es menor que alfa, se rechaza. Entonces mi conclusión estadística va a ser esto. Por lo tanto, ¿no? A un nivel de 5%, la evidencia muestral es suficiente para aceptar H1. ¿No? Rechazo H0, acepto H1. El peso porcentual del algodón sí afecta en la resistencia a la tensión. Entonces ya demostré estadísticamente, y ella puede extrapolar, que el efecto que tiene el porcentaje de algodón en la resistencia es significativo. Primera respuesta. La segunda respuesta es ya, está bien, es significativo, pero ahora, ¿cuál me conviene, no? Entonces, para determinar cuál me conviene, utilizo las pruebas de comparaciones múltiples. Las pruebas de comparaciones múltiples, como su nombre lo dice, lo que hace es comparar todas las combinaciones posibles de 2 a 2. Entonces, en esta gráfica que vemos acá al costado están todos los intervalos de confianza para la diferencia de resistencia, cuando tiene 35 y 30, miren, ¿ve? 35 con 30, este es el intervalo de dispersión. De 25 y 35 con 25, este es el intervalo de confianza para la resistencia. Y así sucesivamente. ¿Cómo leo esta gráfica? Acá, como pueden ver, hay una línea, ¿no?, entrecortada en 0. Si este intervalo de confianza pasa por 0, entonces no hay diferencias significativas entre esos tratamientos, porque cabe la posibilidad que la resistencia sea la misma, ¿ya? Pero antes, ¿cómo llego? Digo, si no lo saco acá, pues, ¿no? Ya, esto ustedes también lo pueden hacer ahí. Le digo, estadística, ANOVA, modelo lineal y comparaciones. Entra comparaciones, en automático sale resistencia porque esa es la variable respuesta. Miren, ahí le pone un check, ese es Y. Luego va a hacer comparaciones por pares. ¿Qué prueba va a hacer? En automático está haciendo Tukey, pero podríamos hacer otras pruebas más, ¿no?, que son equivalentes. Le pongo check acá. En opciones, puedo cambiar el nivel de confianza dependiendo los intervalos, a qué porcentaje quiero hallar. 95 está bien para este caso. En gráficas, gráfica de intervalo para la diferencia, ahí le he dado check allí para que me dé el resultado. Y en resultados ya está. Le voy a pedir pruebas en intervalos de confianza, que son los intervalos que se grafican finalmente. Y le damos a aceptar. Ya está. Entonces, este es el gráfico, ¿ve? Que decía, ¿no? Este es el gráfico que estamos analizando. Si el intervalo pasa por 0, va a estar por aquí. Entonces, cabe la posibilidad que no haya diferencias significativas entre ellos. Este intervalo, por ejemplo, pasa por 0. Este pasa por 0, por 0, por 0. Entonces, en estos intervalos, en esas comparaciones, no se puede establecer diferencias significativas entre ellos. ¿Ya? Lo que vemos en gráfico también lo podemos ver en tabla, que es esta. Se ve muy chiquita, ya bueno, no importa. Acá, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, decimos, si comparo, a ver, este intervalo, 20 con 15, ¿ya? 20 con 15, es el primero. Este intervalo, como pueden ver, pasa, no contiene el 0, está algo pegado, 0.23 a 10.97. Entonces, este intervalo brinda un 95% de confianza de contener a la verdadera diferencia de esta resistencia. Y si hago una prueba de hipótesis donde comparo la resistencia media para estos tratamientos, el valor P es menos que 5%. Por lo tanto, rechazo que las medias son iguales. En resumen, entre 20 y 15 sí hay diferencias significativas. Y este intervalo vendría a ser su estimación. En este intervalo, por ejemplo, ¿ya? En este intervalo, en este intervalo, a ver, creo que mejor lo copio, ¿ya? Lo voy a copiar imagen. Ya, acá lo voy a copiar. Ya está. Acá está.
se vea mejor. ¿Ya está? Y el gráfico también. Ya está. Ya está. Ok, ¿ya? Para verlo así en un poquito los dos. Ya, miren, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este intervalo de 35-30, ¿no? 35-30, que es este de aquí. 35 con 30. ¿Ya? Miren, el intervalo va de menos 16.17 a menos 5.3. Entonces, el valor P de una prueba de hipótesis donde comparo mu de 35 con mu de 30, hay diferencias significativas, por eso me sale 0. Como pueden ver, este intervalo, ambos límites son negativos. ¿Eso qué significa? Que con 30 tengo un mayor porcentaje, una mayor resistencia que con 30. ¿Ya? O sea, aquí estoy haciendo esto. Vamos a ver. Menos 16.17 mu de 35, mu de 35 menos mu de 30 y acá menos 5.43. Así. Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que este intervalo brinda un 95% de confianza de contener a la verdadera diferencia de los tratamientos. Y esa diferencia puntual es 10.8, pero la verdadera diferencia puede caer en cualquiera de estos puntos del intervalo. Como estos límites son negativos, significa que mu 30 es mayor. O sea, con 30% tengo una mayor resistencia media que con 35, ¿no? Por eso es pues que el intervalo, ambos límites son negativos, ¿ya? Entonces acá quiere decir que con mu 30 tengo un mayor resultado, una mayor resistencia que con 35. Y hay diferencias significativas. En cambio, por ejemplo, en este intervalo, con 30 y 25, 30 y 20, 30 y 20, no, vamos a hallar otro donde pase, a ver, 35 y 15, 35 con 15, acá, ¿no? Miren, este intervalo, 35 con 15. 35 con 15, el intervalo va de negativo a positivo, entonces pasa por 0. ¿Eso qué significa? Que cabe la posibilidad que estas medias sean iguales. Entonces allí me da lo mismo elegir cualquiera de ellos, ¿ya? Esa es la manera como se lee, ¿ya? Esto es la manera como se lee estos gráficos de comparaciones, ¿ya? Ahora vamos al anterior para continuar. Entonces, todos estos intervalos se resumen finalmente. Esto que no lo voy a mandar. No puedo tocar esto que está, ya, sí, no lo puedo tocar, ya. Entonces, todos estos intervalos se resumen en esta tabla, ¿ya? En esta tabla se lee de esta manera. Primero, los tratamientos aparecen acá ordenados de mayor a menor media, o sea, de los más resistentes a los menos resistentes, ¿no? En promedio. El 30 es más resistente, de ahí ser 25, así. Esta es información de la media. Pero la información que viene en esta parte viene a ser el resumen de las hipótesis, de la parte inferencial. Entonces, cuando dos tratamientos tienen la misma letra, lo que significa es que no hay diferencias significativas entre ellos, ¿no? Entonces, si yo comparo 30 con 25, como tienen la misma letra, significa que no hay diferencias significativas entre ellos. Y si me voy acá, 30
con 25, aquí está. El intervalo pasa por 0. Entonces cabe la posibilidad que sean iguales. Por lo tanto, el resumen es que no hay diferencias entre ellos y le pongo la misma letrita. Bien. Luego, ahora analizo 25 con 20, ¿no? 25 con 20. Ahora me voy por acá, 25 con 20. 25 con 20, como pueden ver, también tiene la misma letra. 25 con 20. Estos dos tratamientos. Entonces, 25 con 20 está acá. 25 con 20 pasa por 0. Por lo tanto, cabe la posibilidad que también sean iguales. Por eso es que le pone la misma letra. Luego, vemos 20 con 35, ¿no? También tiene la misma letra. C. 20 con 35. 20 con 35 pasa por 0, por eso son iguales. Y finalmente, el otro grupo es 35 con 10. 35 con 10. 35 con 10. 35 con 10. 35 con 15, perdón. 35 con 15 pasa por 0 en 35 con 15 pasa por 0, por eso que tiene la última letra. Bien, entonces, en resumen, sí, escucho. ¿Así? Hola. ¿Alguna pregunta, chicos? Ah, ya, sí. Está bien, Sandra, no hay problema. Ya, ok. Me he pasado lista, ¿no? Pero ya nos falta poco. Ya no importa, vamos a terminar esta parte acá. Ya, ok. Entonces, en resumen, nosotros decimos, si quiero elegir los tratamientos que me brindan una mayor resistencia de esa prenda, viene a ser el grupo A. ¿No es así? Si quiero tener los menos resistentes, es el grupo D. Pero obviamente para este problema a mí me interesa tener más resistencia. Entonces la respuesta es el bloque A. Sin embargo, el tratamiento 25 no se decide. O está en A o está en B. Está en los dos realmente, pero no se decide. Entonces, como este tratamiento está en una zona de indecisión, lo descarto. Y me quedo solamente con 30%. Entonces, ¿cuál será mi recomendación cuando tenga que presentar la experimentación? Digo, bueno, se ha demostrado estadísticamente que si se incorpora 30% de algodón en esta prenda, se va a obtener la máxima resistencia. Y esa es mi recomendación. ¿Bien? Esa sería mi respuesta. ¿Ya? Si en este caso, como les digo, hubiese sido esto, ¿no? Si hubiese sido esto, entonces mi respuesta realmente es 30-25. ¿Ya? Mi recomendación es, ponle entre 25 y 30. Esa sería mi respuesta. Entonces ya para poder tomar una decisión tendría que utilizar otros factores que van más allá de la estadística, ¿no? A lo mejor poner 25% de algodón es más barato que 35, ¿no? Entonces ya se limita a otro campo, ¿no? De conocimiento. Pero aquí mi respuesta es esa, 30%. Listo, chicos, hasta ahí vamos, ¿no? Entonces esto básicamente era un poquito el caso de lo que ya habíamos hecho, porque bueno, muchos de ustedes todavía el ciclo pasado no habían levantado datos, pero así. Claro, Caroline. El primero y el segundo están en A, pero el punto es que el segundo también está en B, ¿no? Entonces, como tiene una... Dime. Mi consulta va suponiendo el escenario en que la primera resistencia y la segunda estén en la agrupación A, o sea, es que la segunda no esté en B, pero las dos están en A. ¿Qué significaría? Significa que te da lo mismo que pongas 25-30. Esa sería tu recomendación, ¿no? Entonces tú le dices, cuando ya vas a presentar tu experimentación, tú dices, la investigación arroja que si considero 25-30% los resultados de resistencia promedio es la misma. Entonces, podría ser que 25% te sale más barato.
Y como tiene un sustento técnico, ese sería el valor, ¿no? Sí. Ya, gracias. Sí, ese sería. Ok. Bueno, chicos, entonces ya revisen, pues esto ya lo hemos visto, bueno, acá hay otros ejemplos que vamos a ver. En la práctica que viene va a venir hasta el tema de la siguiente semana, es casi no se la pierdan, ¿no? Y les recomiendo que comenten la teoría con esta parte. Hay un grupo que me ha pedido, no sé si es de ustedes, pero del otro creo me ha pedido bibliografía sobre ANOVA de 2 factores. Ya les pasé, pero en todo caso también lo voy a colgar acá, ¿ya? Lo voy a colgar acá como un adelanto a lo que viene, mejor dicho, ¿no? Voy a colgar acá para que ustedes lo puedan ir revisando, ¿no? Pero eso todavía nos toca más adelante, ¿no? Eso nos va a tocar más adelante todavía, ¿no? Este es nuestro plan, ¿ya? ¿Dónde está? Plan calendario, ¿no? Aquí está nuestro plan calendario y según lo que tenemos previsto, la siguiente semana es nuestra práctica y eso va a ser asincrónico, ¿no? Asincrónico, no, a ver, espérense, ya me puse en duda. ¿Quién es mi delegada o delegado de esta sección? Pero creo que la semana pasada todavía no estaba. Ya, a ver, ahorita lo voy a chequear. Ya, es fuera, es asincrónica, ¿ya? Es individual asincrónica, entra a la 3 semanas, o sea, entra lo que hemos visto en la primera, ANOVA, prueba de Cruz, Wilcoxon y prueba de Kruskal-Wallis, que es un equivalente a la prueba ANOVA cuando no cumple el supuesto de normalidad. Entonces, hasta ahí va a entrar en la evaluación, pero probablemente la programa el día sábado, ¿ya? El sábado puede ser, todo el sábado, ¿no? Para poder, ustedes tengo martes, ¿no? Pero con otra clase tengo jueves. Sería el sábado, ¿no? Yo les aviso exactamente en qué momento, ¿ya? Y de allí ya la semana 4 venimos con bloques, el ANCOVA que les estaba diciendo, y de ahí ya viene la evaluación. Probablemente eso tendría que verlo con ustedes, tal vez. Sí, porque en la 9 recién vamos a hacer la 9 de 2 factores, ¿no? Vamos a ver si avanzamos un poquito para ver esto. Y mis segundos están en A. A ver cuánto tiempo está habilitada. Un día completo. ¿Quién es mi delegada o delegado? Porque ya se cerró mi... ¿Quién es mi delegada? ¿Está? ¿O delegado de este grupo? ¿O ya se fue? Steffi. Ya. Steffi, un favor, ¿me puedes pasar tu teléfono para poder ponerte mi agenda? Si gustas por acá o en todo caso, si gustas por acá o por un celular o por correo, no sé. Ya, excelente. Ya, entonces te voy a poner en mi agenda de tal manera que coordinamos. Claro, ideal sería que tengas tu grupo de WhatsApp, porque justamente esa era la idea, ¿no? De 31017-870, ya. Entonces, para coordinar contigo, ¿no? Y decirles, ya, de todas maneras, ya está abierta la evaluación para que puedan repasar, ¿no? Y ya empezar a evaluar. Hemos quedado, con ustedes no he quedado cuántos intentos, pero con el otro grupo queden 2 intentos. Entonces, para todos va a ser 2 intentos, ¿ya? Yo les voy a dar las indicaciones, igual que el ciclo anterior, ¿no? Las indicaciones de la evaluación para que lo tengan claro, ¿ya? Lo que sí tienen que asegurar, trabajar con Minitab, entonces tengan instalado el Minitab, ¿no? Fíjense, por si tienen algún problema, tienen que solucionarlo con anticipación, ¿no? Y ya chequen, por favor, todos ya tienen, se supone que ya reporté todos los, ¿no? Cada uno de los usuarios, o sea, cada uno de ustedes ya lo reporté, todos deben de tener. A veces cuando no carga, la respuesta que me dan, porque a veces tenemos nuestro historial de navegación lleno, ¿no? Entonces me piden que borre caché, dice, borre el historial de navegación y vuelva a cargar, ¿no? Eso por ahí podría ser que funcione. Si por ahí con todo no funciona, es que puede haber algún caso se tienen que reportar a la mesa de ayuda, ¿ya? Y me comentan, me cuentan para yo también poder de alguna manera poder empujar, ¿no? Para que eso fluya normal, ¿ya? Pero ustedes no deberían de tener problema porque ya han trabajado el ciclo anterior, más en el primer grupo, porque ellos sí son nuevos. Ustedes probablemente ya tienen instalado el sitio sin mayor dificultad. Ya, ok chicos, entonces, no sé, por ahí me están preguntando, todos están presentes, ¿ah? Sí, no hay problema, Sandra. Ya todos están presentes cuando he pasado lista.
Entonces, apago esto. Voy a volver a cargar